Hola, hola, preciosos amantes de las historias. Qué alegría tenerlos de nuevo en este rinconcito mágico de YouTube. Soy, y estoy más que emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy, un viaje que nos llevará directito al corazón de Turquía, esa tierra que combina historia milenaria, paisajes de ensueño y, por supuesto, amores que desafían las reglas. Prepárense para sumergirse en un torbellino de romance prohibido, fantasía deslumbrante y escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas. Vamos a explorar esa Turquía que vemos en las novelas, esa que nos roba el aliento con sus palacios, sus mercados bulliciosos y sus leyendas fascinantes. Antes de que nos embarquemos en esta aventura, quiero recordarles que se suscriban a este canal si les gustan las historias que los transportan, las culturas exóticas y los romances épicos. No se pierdan ni un solo vídeo y únanse a esta comunidad de soñadores. Ahora sí, vamos a Turquía. Imaginen por un momento que están paseando por las calles empedradas de Estambul, la antigua Constantinopla. El aroma del café turco recién hecho flota en el aire, mezclándose con el dulce perfume de las rosas que adornan los balcones. A lo lejos escuchan la llamada a la oración, una melodía que resuena en lo más profundo del alma. Es aquí, en esta ciudad vibrante y llena de contrastes, donde se desarrolla nuestra primera historia. La historia de una joven llamada Elif, una muchacha de ojos oscuros y una belleza que enamora a primera vista. Elif trabaja en un pequeño taller de cerámica, creando piezas únicas con sus manos hábiles y su corazón lleno de sueños. Un día, un hombre entra en su taller. No es un hombre cualquiera. Es Murat, un príncipe heredero, un hombre destinado a gobernar un imperio. Su mirada se cruza con la de Elif, y en ese instante el tiempo parece detenerse. Un amor prohibido nace entre ellos, un amor que desafía las leyes del reino y las convenciones sociales. Murat está prometido a otra mujer, una princesa de un reino vecino, una unión arreglada para asegurar la paz y la prosperidad de su pueblo. Pero su corazón pertenece a Elif, la humilde ceramista que ha despertado en él sentimientos que nunca creyó posibles. ¿Qué harán Elif y Murat? ¿Se atreverán a desafiar al destino y luchar por su amor? ¿O se verán obligados a renunciar a la felicidad para cumplir con sus deberes? La respuesta se encuentra en las intrincadas calles de Estambul, en los secretos que guardan los muros del palacio y en la fuerza del amor verdadero. Pero Turquía no es solo Estambul. Es también Capadocia, una región mágica con formaciones rocosas que parecen sacadas de otro planeta. Imaginen volar en globo al amanecer, viendo cómo el sol ilumina este paisaje surrealista, pintando el cielo de colores vibrantes. Aquí en Capadocia encontramos otra historia de amor y fantasía. La historia de Leyla, una joven que descubre que tiene poderes especiales, la capacidad de controlar el viento y la tierra. Leyla vive en un pequeño pueblo, rodeada de montañas y valles, ignorante de su verdadero destino. Un día, un viajero misterioso llega a su pueblo. Es Demir, un guerrero que busca la legendaria piedra de fuego, un artefacto mágico que puede salvar a su pueblo de la oscuridad. Demir reconoce el poder que reside en Leyla y la convence de unirse a su búsqueda. Juntos Leyla y Demir se embarcan en una aventura épica, enfrentando peligros inimaginables y descubriendo secretos ancestrales. A medida que viajan juntos, un amor profundo nace entre ellos, un amor que se fortalece con cada obstáculo superado. Pero su amor está amenazado por una antigua profecía, una profecía que predice que la piedra de fuego solo puede ser obtenida a costa de un gran sacrificio. ¿Estarán Leyla y Demir dispuestos a arriesgar todo, incluso sus propias vidas, para salvar a sus pueblos y defender su amor? Y no podemos olvidarnos de Ankara, la capital de Turquía, una ciudad moderna y vibrante que alberga algunos de los museos más importantes del país. Aquí, en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, encontramos otra historia fascinante. La historia de Asli, una joven arqueóloga que trabaja en la excavación de un antiguo sitio arqueológico. Asli es una mujer apasionada por la historia, una estudiosa incansable que dedica su vida a desenterrar los secretos del pasado. Un día Asli descubre un antiguo amuleto, un amuleto que la transporta a otra época, al Imperio Otomano. Asli se encuentra de repente en el corazón del harén, rodeada de mujeres hermosas y poderosas, en un mundo lleno de intrigas y secretos. Allí conoce a Mehmet, un sultán joven y carismático, un hombre que se siente atraído por la inteligencia y la belleza de Asli. Entre ellos surge una conexión instantánea, un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Pero su amor está prohibido.
Ashley es una mujer del futuro, una extraña en un mundo que no le pertenece. Además, Mehmet está comprometido con otra mujer, una princesa de un reino aliado. ¿Podrá Ashley encontrar una manera de regresar a su propio tiempo? ¿O se quedará en el Imperio Otomano, arriesgando todo por el amor de Mehmet? ¿Y qué secretos oculta el amuleto que la transportó a través del tiempo? Estas son solo algunas de las historias que Turquía tiene para ofrecer, historias de amor, fantasía y aventura que nos transportan a un mundo mágico y fascinante. Turquía es un país que despierta los sentidos, que enamora el alma y que nos invita a soñar. Hemos recorrido juntos las calles de Estambul, hemos volado en globo sobre Capadocia y hemos viajado en el tiempo en Ankara. Hemos conocido a Elif, Leila y Ashley, mujeres fuertes y valientes que luchan por su amor y por sus sueños. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. Turquía es un país que merece ser explorado, un país que tiene mucho que ofrecer a aquellos que se atreven a soñar. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Cuál de las historias les ha gustado más? ¿Qué otros lugares de Turquía les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a Turquía. Los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo. Adiós.